Hola, yo soy Aura, bienvenidos a mi pueblo fantasma que a veces toma la forma de un canal de YouTube en el que hablo de libros. Bueno, ahora para mi regreso nada triunfal a este espacio, quiero hablarles de un libro que me gustó mucho, que es La cabeza de mi padre, de Almadelia Murillo. Em, pues este es un libro que habla de un tema muy cercano a, creo que, bueno, cualquier experiencia humana, pero especialmente yo lo sentí cercano porque además de que conozco y le tengo cariño a la autora, se relaciona con un libro, el último libro que escribí y que todavía no sé si algún día publicaré o no, que es sobre mi relación con mi padre. Y este libro, La cabeza de mi padre, como el nombre, el título spoilea de inmediato, trata de la relación de Almadelia con su padre, con la diferencia con respecto al mío, de que se trata de un padre ausente que se fue de la familia como tantos otros padres mexicanos y en el mundo, cuando pues sus hijos eran pequeños, que tiene dos líneas, una que es la historia lineal de un día, y con esto empieza, no es ningún spoiler, un día que la narradora soñó que su padre iba a morir, su padre al cual no había visto en 30 y tantos años, y un poco sonsacó al resto de su familia, o al menos a algunos de sus hermanos, porque además son 9 en total, para que fueran a buscar al padre. Y bueno, esa es como la parte lineal, es una línea que recorre prácticamente todo el libro, lo que sucedió en este viaje, que es un road trip en la carretera de Michoacán. Pero luego hay otra parte que es mucho más fragmentada y que cobra la manera de una especie de memoria, pero a la vez es temática, en la que la narradora habla de su vida, de lo que para ella significó crecer solo con una madre y con, como ya dije, 8 hermanos, hermanes, porque pues son 9 en total. Y bueno, en una vida pues nada llena, nada privilegiada, de hecho que en muchos momentos está rodeada de una pobreza muy profunda y con otras tantas tragedias que creo que vale más la pena que lean en el libro a que yo se las enumere, pero pues hay cosas tan brutales como pues se pueden imaginar cuando hay una familia que inmigra a la ciudad, porque la madre de la narradora emigra a el Estado de México, a Ciudad Nezahualcóyotl en algún punto, y tiene que sostener a estos 9 hijos. Y bueno, lo que eso significa, ¿no? Perdón, esos 8 hijos, porque uno muere cuando es muy pequeño. Y bueno, ¿y qué significa? ¿Quién cuida a quién? Todas las cosas que pueden salir mal salieron mal, pero otras muchas salieron bien. Y creo que eso es algo muy hermoso de este libro, que no es un libro acerca de una derrota, por llamarlo así, sino que es un libro primero sobre el triunfo de la voluntad, especialmente el triunfo de la voluntad de la madre y de una de las hermanas, la hermana mayor, que tiene un accidente muy serio cuando era apenas una niña como de 6 años y se quema, y luego de alguna manera funge como una segunda figura de autoridad o segunda madre en muchos momentos, además de como una mentora de vida. Eh, y bueno, decía que es como una alabanza a un triunfo, que es pues sí, el triunfo de la fortaleza y el triunfo del amor, porque a pesar de que, como les decía, en esta serie de espacios que son eh, más fragmentados y que constituyen una especie de memoria de una infancia y de una adolescencia, hay una cosa muy dura, también hay una cosa muy bella, y es un constante reconocimiento a todo lo que hizo la madre de la autora, además de tener momentos muy felices y momentos muy cálidos y momentos que hablan de la camaradería que surge al tener, pues sí, pues son un montón de hermanes, ¿no? Entonces hay también espacios de goce. Eh, y pues creo que eso para mí es lo que más me gustó de este libro. Por un lado, la tensión de la búsqueda del padre, lo que genera alrededor los ecos con los que tantas familias tienen que vivir del abandono paterno, pero no
Al final creo que no hay una reverberancia amarga. Sí hay una reverberancia amarga, de hecho la última frase del libro me parece una genialidad por eso, porque hay de todo. Por un lado hay perdón, porque el perdón al final, perdonar al otro, a la otra, significa perder un gran peso, ¿no? Al final quien carga el peso del rencor es quien carga el rencor, no la otra persona en muchos casos. Y en este caso, pues toda esta historia se trata un poco de dejar ir la figura del padre y de dejar ir sin borrar la propia historia, porque sin duda el abandono de un padre trae un montón de consecuencias, algunas de las cuales muy probablemente se podrían haber evitado con su presencia, pero sí el abandono de la figura del padre como fuente de todo rencor, porque pues solo así se puede reconstituir una parte importante de la experiencia, ¿no? Eh, y bueno, como dicen las últimas páginas, y tampoco es un spoiler, por eso lo tomo, perder a un padre o a una madre es una especie de entrada definitiva a la vida adulta que de otra manera no sucede. O sea, implica un paso diferente en las etapas de la vida, ¿no? Bueno, y eso lo sabemos todas las personas que hemos perdido a un padre o a una madre. Todo cambia. De repente la vida se empieza a ver de otra manera, el entendimiento de la muerte eh, hacia adentro, hacia afuera, hacia todas partes, cambia y varía. Y en este libro hay una hebra que gira en torno a eso, pero también hay mucho acerca de qué es la vida cuando la figura que debería de ser arquetípicamente la que te cuida no está, porque pues sí, el padre es el arquetipo de cuidado, es el espacio de la seguridad y demás. ¿Qué fábulas nos creamos cuando no está ahí, no? ¿Qué fábulas nos creamos cuando la figura perfecta del padre resulta no serlo? Y cómo utilizamos también eso, y no, eso no lo digo solo por el libro, lo digo también por mi propia experiencia y por la investigación sentimental que hice para mi otro libro, de qué nos sirven los mitos que nos creamos acerca de si el padre hubiera sido otro, ¿no? Si el padre hubiera cuidado de cierta manera, si hubiera estado cuando no estuvo y demás. Y bueno, siempre pensando que, excediendo un poco el libro, la figura de la paternidad es ausente incluso cuando está presente, ¿no? Y no digo que todos los padres sean así, hay buenos padres en el mundo y hay padres mucho más presentes, especialmente ahora que se le ha dado mucho más espacio al tema, pero la figura del padre tradicional es un padre ausente, ¿no? Pienso ahora también estoy terminando las memorias de Hannah Gatsby, en las que habla un montón de su madre y también habla mucho de su padre, pero mucho menos, porque lo que dice es que su padre era una persona de pocas palabras, que solo estaba ahí para decir sí y no, y la que regañaba, ponía orden, se pasaba, era mala onda, era la madre, y pues sí, en muchos momentos Hannah Gatsby hace la reflexión acerca de, pues, que entiende ahora por qué su madre desesperaba tanto con su padre, ¿no? Por qué era tan fuerte cargar todo, con toda esa variedad de obligaciones, ¿no? Que eran obligaciones, algunas muy visibles y otras tantas que no. Por ejemplo, hacer todo aquello que el padre delegaba en términos de disciplina, en términos de límites y demás, porque pues se contentaba con estar callado, que también era una virtud, ¿no? Pero al mismo tiempo un defecto. Es decir, a lo que voy es que sí hay mucho de esto, de la figura del padre ausente en toda la literatura, pero también en la vida en general, ¿no? Desde el padre que tangiblemente como el padre de la narradora de Almadelia, simplemente se fue, bueno, dejó a toda una familia detrás, ¿no? Porque la sociedad lo permite, para empezar, ¿no? Porque a una madre no se le permitiría eso y además hay toda una construcción social que hace que las madres sientan una imposibilidad del abandono. No es solamente que vaya a haber una condena social mucho mayor, sino que además hay una responsabilidad que se le mete desde el inicio a las madres para que estén con sus hijas para siempre, que para los padres es mucho más laxa. Y eso pues permite, no sé, a mí me parece impensable que un hombre abandone a sus 8 hijas, pero al mismo tiempo también son mucho más finas las líneas que recorren la psique humana, ¿no? Creo que simplificarlo no lleva a ningún lado y creo que entenderlo y tratar de empatizar incluso con esa clase de conductas ayuda mucho más a construir que simplemente
diciendo esto no debería existir, no puedo entenderlo porque creo que ahí topamos con una pared. Y este libro tiene mucho de eso, tiene mucha de esta sutileza empática, de esta capacidad de deshilachar las cosas, que estas madejas brutales y estos prejuicios. Y hablo no solamente de prejuicios que nos relacionan con el padre, ¿no? Hay una parte que a mí me parece brutal en la que habla de cómo pasó su vida escuchando que decían que cómo era posible que la gente tuviera tantos hijos y no era capaz de mantenerles, que es una cosa que leemos todos los días en redes sociales, incluso en los abortos, en los argumentos más clasistas acerca del aborto está presente esto, ¿no? Es que las pobres no deberían de tener hijos porque no pueden mantenerles. Y creo que aquí hay un libro que con su sensibilidad nos puede ayudar un montón a atacar esa clase de temas, ¿no? Otro tema que me parece medular de este libro es el del cambio de clase social. ¿Qué significa haber nacido en una clase social, haber crecido en esa clase social, haberte educado ahí y pasar a otra clase social? ¿Qué clase de rompimientos y qué clase de cosas y qué clase de emocionalidades hay involucradas y cómo esto genera una gran tensión? Esta experiencia, esta configuración vivencial y esta manera de relatarlo, obviamente te permite llegar a un lugar mucho más profundo y mucho más empático de esto. Digo, bueno, yo no es que haya cambiado de clase, pues sí, al final vengo de clase media, pero no vengo de una clase media alta y entrar a ciertos círculos me ha costado trabajo en un sentido incluso emocional, ¿no? O sea, ¿qué significa esos códigos que no conoces? Es descubrir códigos todo el tiempo, es tratar de no sobresalir. Digo, para mí es un poco pues, o mucho más fácil porque pues además tengo piel clara y entonces eso se asimila casi siempre con una clase alta de la que no vengo y demás, pero en este libro también está esa reflexión presente todo el tiempo porque es parte muy tangible y muy que tiene un montón de peso en la biografía de la autora y de la narradora, por lo tanto. Entonces creo que por la variedad de temas, por la profundidad, por la sensibilidad, por el nivel de reflexión, también por la riqueza literaria, porque hay una intertextualidad súper interesante en el libro, con un montón de figuras de padres, hay mucho Shakespeare aquí, pero también hay un montón de Juan Gabriel, porque Juan Gabriel es una figura medular en esta biografía, y todo se teje, y todo crea una... Ah, bueno, y por supuesto hay Juan Rulfo, porque pues tiene que haber Comala en un libro así, de hecho, parte de un Comala. Y todo se entreteje y todo crea un tejido fino que al final es lo que la literatura debería hacer siempre, recorrer todos estos niveles y permitirnos entrar en mundos. Y este libro sí que crea un mundo desde el estilo, desde la hibridación, desde las emociones. Yo, si les soy honesta, no soy una persona muy inclinada a las cosas dulces. Las cosas que podrían rozar con aquello que es cursi me cuestan mucho trabajo. Las emociones me cuestan mucho trabajo, así, esa clase de emociones. Y este libro me confrontó en numerosas ocasiones, pero luego me terminó por ganar y por meter totalmente a su estómago como a la ballena eh, del Pinocho, de la cual también habla en este libro. Y bueno, por esas cosas, sí es un libro que recomiendo mucho. A mí me sacó de mi terrible bloqueo lector que me había impedido además grabar videos todo este tiempo porque había estado empezando y terminando, y no terminando libros varias veces. También encontré una reminiscencia en lo lírico de la prosa y en algunas construcciones de estas frases breves que terminan párrafos con el verano en que mi madre tuvo los ojos verdes, incluso en la rabia a veces. El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes tiene mucha rabia en algunos lugares y mucha dulzura en otros. Este libro se inclina por la dulzura por mucho, pero claro que hay enojo. Y claro que hay un enojo muy justificado, no solo con el padre, sino con otras muchas cuestiones como la desigualdad, el abuso, los prejuicios que hacen que la gente, y el clasismo, por supuesto, que hacen que la gente calificara a una familia con esas características como algo que prácticamente no debería de existir en el mundo. Y bueno, pues les recomiendo un montón el libro. Acaba de salir, yo creo que ya está en un montón de librerías y pues
Eso es todo. Nos vemos pronto, espero.